La vida del rey Farouk, el último monarca de Egipto, no fue solo la historia de un rey sentado en un trono tambaleante entre crisis políticas y conspiraciones internacionales, sino también la historia de un hombre rodeado por mujeres, cuyas pasiones personales se entrelazaron con el destino de toda una nación. Desde que abrió los ojos bajo el cuidado de la reina Nasli hasta el momento de su caída frente a los tanques de la Revolución de Julio, las mujeres nunca desaparecieron del escenario de su vida. Reinas, princesas, artistas y amantes. Cada una de ellas dejó una huella que moldeó la imagen del rey ante su pueblo y, a veces, contribuyó a debilitar su autoridad. En este video, nos sumergiremos en el mundo de las mujeres del rey Farouk. Revelaremos los secretos de los palacios, desmontaremos los mitos creados por la prensa y plantearemos la pregunta que aún persigue a la historia. ¿Fue la política la que derribó a Farouk? ¿O fueron las mujeres? Quédate con nosotros hasta el final y no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte al canal para recibir todo nuestro contenido nuevo. Cuando nos adentramos en los secretos de las mujeres en la vida del rey Farouk, es imposible pasar por alto a una figura central que dejó una huella profunda en su conciencia y en su alma: la reina Nasli, su madre y la primera mujer que moldeó su compleja relación con el sexo femenino. Nasli fue mucho más que una reina egipcia o la madre del último rey del país. Fue una mujer audaz que rompió las tradiciones y desató a su alrededor interminables tormentas de escándalos y controversias. Desde su infancia, Farouk vivió bajo la sombra de una madre fuerte, de presencia dominante dentro del palacio real. Nasli no aceptaba ser una simple dama limitada por el protocolo. Impuso su autoridad frente a los hombres de la política y de la corte, hasta el punto de que, en algunos momentos de su reinado, Farouk parecía competir con ella por la legitimidad dentro de la familia real. Esa dominación femenina generó en su interior sentimientos contradictorios. Mientras la respetaba como madre, al mismo tiempo sentía una ira reprimida hacia su independencia, que superaba los límites del papel tradicional de una reina. Pero la explosión definitiva llegó cuando la reina Nasli decidió abandonar Egipto y viajar a Estados Unidos. Allí comenzó una nueva vida, libre de las restricciones monárquicas, y su nombre se convirtió en un tema recurrente de la prensa internacional. Sus múltiples relaciones y su imagen como mujer liberada escandalizaron a la sociedad egipcia conservadora, pero fueron aún más dolorosas para su hijo Farouk. ¿Cómo podía el rey de Egipto gobernar su país mientras su madre acaparaba los titulares por sus escándalos amorosos en Occidente? Esa herida psicológica no fue un episodio pasajero, sino una marca profunda que definió la visión del rey Farouk hacia las mujeres en general. Llegó a verlas como fuente de tentación, seducción y a veces traición, del mismo modo que sentía que su madre había traicionado su imagen ante su pueblo. Con el paso del tiempo, ese trauma se reflejó en su conducta personal. Comenzó a saltar de una mujer a otra en un intento constante de reafirmar su virilidad y borrar la sombra de su madre, como si cada nueva relación fuera una respuesta inconsciente al fantasma de Nasli que nunca lo abandonó. En la mañana del 20 de enero de 1938, El Cairo contuvo la respiración mientras seguía el majestuoso cortejo real que llevaba al rey Farouk, el último monarca de Egipto, y a su joven esposa Safinat Zulfikar, quien más tarde sería conocida como la reina Farida. Aquel no fue un simple matrimonio, sino un acontecimiento nacional cargado de simbolismo. La primera boda real de Farouk parecía marcar el inicio de una nueva era, uniendo los sueños de los egipcios en un joven rey y una esposa hermosa, en una imagen idealizada de una familia real que combinaba lujo y legitimidad. Los periódicos egipcios, desde Al-Ahram hasta Akhbar al-Youm, compitieron por describir los detalles de la ceremonia: el vestido de la reina Farida bordado con perlas, las carrozas decoradas que recorrieron las calles y los miles de egipcios que se agolparon para ver el desfile nupcial
por las avenidas de El Cairo. Farouk parecía entonces un príncipe de ensueño, y Farida, la chica del pueblo que, de la noche a la mañana, se había convertido en reina de Egipto. Esa imagen reforzó la popularidad del joven monarca en el corazón del pueblo, que se unió en torno a él como si sus destinos estuvieran entrelazados. Pero detrás de los muros del palacio de Abdén, la vida distaba mucho de ser ideal. El rey Farouk, cuyas inclinaciones hacia el placer, la caza y las fiestas nocturnas lo acompañaban desde la juventud, no encontró en ese matrimonio lo que calmara su sed emocional, ni lo apartara de sus excesos. Farida, por su parte, se encontró atrapada en una soledad asfixiante dentro de un mundo regido por estrictas tradiciones y miradas vigilantes. Era una joven soñadora de 19 años que pronto descubrió que su boda no era más que el comienzo de una batalla silenciosa contra la indiferencia del rey y su inmersión en la vida nocturna. Con los años, la reina Farida dio a luz a 3 hijas, Ferial, Fausia y Fadia. Pero la ausencia de un heredero varón se convirtió en una herida abierta dentro de la familia real, ya que los egipcios esperaban un príncipe que garantizara la continuidad del trono. A pesar de su imagen como símbolo de la madre ideal, Farida no pudo salvar su matrimonio del colapso. Farouk, sumido en sus caprichos, se desplazaba entre palacios y fiestas, dejando atrás a una esposa que sufría la soledad y el desengaño. El punto de quiebre llegó en 1948, cuando se produjo el divorcio. No fue una simple separación entre un hombre y su mujer, sino un golpe nacional. Farida, la mujer que los egipcios amaban y consideraban un símbolo de pureza y fidelidad, abandonó el palacio destrozada, mientras la imagen del rey se tambaleaba por primera vez ante su pueblo. Los mismos periódicos que habían celebrado su boda real describieron ahora la conmoción de los egipcios ante el divorcio, como si el sueño monárquico, nacido de los mitos, hubiese terminado de repente en una pesadilla. A partir de entonces, la vida del rey Farouk siguió un camino cada vez más confuso y plagado de escándalos y amores que lo perseguirían hasta la caída de su trono. En medio del torbellino de escándalos y relaciones femeninas que rodearon la vida del rey Farouk, el nombre de la princesa Fátima Toussoun sigue siendo uno de los más controvertidos, no porque haya formado parte de las aventuras pasajeras del monarca, sino porque representó para él una experiencia amorosa de naturaleza distinta. La princesa pertenecía a una antigua familia aristocrática, con raíces que se remontaban a la casa de Muhammad Ali el Grande, y poseía una belleza serena, diferente del bullicio y el artificio de las bellezas de la alta sociedad egipcia de la época. Su elegancia natural y su posición distinguida la convirtieron en una figura imposible de ignorar en la vida de un rey acostumbrado al placer y las aventuras. La relación entre Farouk y la princesa Fátima Toussoun no fue un simple episodio, como los que tuvo con actrices o damas de la élite que llenaron su vida de fotografías y escándalos, sino un vínculo especial que, según se dice, estuvo marcado por sentimientos sinceros y poco comunes. Mientras sus matrimonios oficiales, con la reina Farida I y luego con la reina Nariman, estuvieron condicionados por presiones familiares, políticas y del protocolo real, Farouk encontró en Fátima Toussoun un espacio de libertad emocional, lejos de las reglas y formalidades del trono. La relación despertó innumerables murmullos dentro del palacio real. Bastaba con mencionar el nombre de la princesa junto al del rey para encender rumores y conversaciones en los pasillos del poder. Algunos la describieron como el único amor verdadero del rey Farouk, mientras otros la consideraron una aventura real, más, como tantas, que colmaron las páginas de los periódicos y las charlas del pueblo. Sin embargo, lo cierto es que Farouk sintió con ella una autenticidad emocional que no halló entre las mujeres del palacio ni entre las figuras influyentes de su entorno. Nunca se anunció oficialmente aquella relación, pero dejó una huella profunda en la imagen íntima del monarca, pues por primera vez parecía atraído por una mujer por su personalidad, y no por su posición, fama o poder. Y cuando se menciona el nombre del rey Farouk, el último monarca de Egipto,
La lista de mujeres que pasaron por su vida nunca está completa sin el nombre de Camelia, la judía, aquella mujer que se convirtió en un enigma que mezclaba amor, política y espionaje. Camelia, cuyo nombre real era Lillian Cohen, nació en una familia judía egipcia modesta, pero pronto se abrió camino en el mundo del espectáculo hasta convertirse en una de las estrellas más destacadas del cine egipcio de los años 40. Su belleza deslumbrante, su fuerte personalidad y su audacia ante la cámara la convirtieron en el centro de atención, no solo dentro del ámbito artístico, sino también en el propio Palacio Real. El rey Farouk, apasionado por las mujeres y el arte, encontró en Camelia una mezcla de seducción y rebeldía. La relación entre el hombre más poderoso de Egipto y la actriz judía se transformó en tema predilecto de la prensa sensacionalista, alimentando rumores en cafés y salones. Algunos la consideraban una simple aventura pasajera del rey, mientras que otros creían que había sido su gran amor inconcluso. Sin embargo, lo que hizo que la historia fuera aún más intrigante fue su dimensión política. Circularon relatos sobre sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia británicos, e incluso hubo quienes afirmaron que era un instrumento del Mossad israelí, destinado a acercarse al Palacio Real y ejercer influencia sobre el rey Farouk en un momento histórico especialmente delicado. Estas acusaciones no surgieron del vacío. Su relación con el monarca coincidió con un periodo de gran tensión en la región, desde la Guerra de Palestina en 1948 hasta los primeros pasos de la creación del Estado de Israel. Así, la cercanía de una actriz judía al trono de Egipto despertó sospechas entre los adversarios del rey y su entorno. Más allá de la veracidad de tales historias, Camelia se convirtió en un símbolo de la relación ambigua entre el amor y la política en la vida del rey Farouk. El drama alcanzó su punto culminante con la muerte repentina de Camelia en 1950. Viajaba rumbo a Roma cuando el avión en el que se encontraba se estrelló trágicamente. A partir de entonces, las leyendas estallaron. ¿Fue el accidente una mera fatalidad o fue provocada la caída del avión para eliminarla? Algunos afirmaron que el propio rey Farouk estaba invitado a volar en el mismo avión, pero canceló su viaje en el último momento, lo que aumentó el misterio y dejó la historia envuelta en sombras y especulaciones. En el corazón del Palacio Real, donde se entrelazaban la política y la pasión, surgió el nombre de Nahed Rachad como una de las mujeres más influyentes en la vida del rey Farouk. Fue apodada la Reina sin Corona, un título que no le fue concedido al azar, sino como reflejo de su imponente presencia en la corte y de su cercanía personal con el monarca, combinada con una notable capacidad para influir en las decisiones del poder. El nombre de Nahed Rachad quedó íntimamente vinculado a lo que se conoció como el Guardia de Hierro, una organización secreta creada para proteger al rey de sus enemigos y rivales. Se decía que este grupo estuvo implicado en operaciones de eliminación política que desataron una gran controversia. Algunos historiadores llegaron a afirmar que Nahed Rachad fue la mente maestra detrás de aquel aparato y que desempeñó un papel clave en la orquestación de maniobras destinadas a mantener a Farouk en el trono, aunque fuera de manera temporal. Sin embargo, su influencia no se limitaba al ámbito político. Nahed Rachad encarnaba el modelo de las mujeres en la sombra en la vida de Farouk, aquellas que no se conformaban con ofrecer compañía o afecto, sino que se aventuraban en el juego del poder, convirtiéndose en parte de la red de influencia que moldeó la imagen del rey, tanto ante sus aliados como ante sus enemigos. Su presencia dentro del palacio hizo de ella un símbolo del rostro oculto del poder real, ese espacio donde el deseo se confunde con la estrategia y donde las fronteras entre la emoción y la decisión política se desdibujan hasta desaparecer. Y si Nahed Rachad representaba el poder en la sombra, Samia Gamal encarnó el otro rostro de la vida del rey Farouk, el mundo del espectáculo, la luz y las celebraciones. Samia Gamal, conocida como la primera bailarina de Egipto,
Fue un ícono de belleza y elegancia artística durante los años 40, lo que llevó a la prensa a vincular su nombre con el del rey en una serie de historias y rumores que captaron la atención pública. Muchos historiadores sostienen que la relación entre Farouk y Samia Gamal nunca pasó del terreno de los rumores, pero el simple hecho de que se mencionara su nombre en ese contexto revela hasta qué punto la vida privada del rey se convirtió en material jugoso para los medios y cómo el mundo del arte se entrelazó con los laberintos de la política. La prensa egipcia y extranjera contribuyó así a construir una imagen del monarca como un hombre rodeado de bailarinas y cantantes, lo que añadió una nueva dimensión a la narrativa de los escándalos del rey Farouk, que lo persiguieron incluso después de su caída. La presencia de Samia Gamal en torno al nombre del rey no fue solo una historia sentimental, sino también un reflejo de la batalla por la imagen pública en una época turbulenta. Un rey acosado por las críticas políticas por un lado y por los rumores artísticos por el otro. De este modo, su historia con Farouk se convirtió en parte del mito mediático que consolidó la imagen de un monarca incapaz de separar el trono de Egipto del mundo de las noches y los espectáculos. En 1951, Egipto fue testigo de un acontecimiento histórico que atrajo la atención tanto nacional como internacional: el matrimonio del rey Farouk con Nariman Sadek, la joven sencilla que se transformó de la noche a la mañana en la cenicienta del Palacio Real. Con apenas 17 años, Nariman pertenecía a una familia de clase media, lo que dio a la historia un carácter popular inusual, alejado de los matrimonios tradicionales de los reyes, generalmente ligados a familias aristocráticas o alianzas políticas. El rey Farouk buscaba con esta boda restaurar el brillo de la monarquía tras una serie de escándalos y romances que habían empañado su nombre. Elegir a una joven egipcia del pueblo parecía una estrategia para acercarse al corazón de los ciudadanos y recuperar su simpatía en un momento en que la reputación del trono tambaleaba bajo la presión de las crisis políticas y la influencia británica. La boda se celebró en un ambiente de ensueño, descrito por la prensa de la época como la boda de la esperanza. La reina Nariman se convirtió en símbolo de renovación tras el divorcio del rey de la reina Farida. Un año más tarde dio a luz al heredero al trono, el príncipe Ahmed Fuad II, lo que devolvió confianza a la continuidad de la dinastía. Sin embargo, el destino no permitió un final feliz a aquella historia. En julio de 1952 estalló la revolución y el rey Farouk se vio obligado a abdicar en favor de su hijo recién nacido antes de partir al exilio en Italia, acompañado por Nariman. Pero el matrimonio no resistió las dificultades de la nueva vida. Nariman, joven e inexperta, no soportó la soledad y la austeridad del exilio tras haber vivido rodeada de lujo y admiración. Poco después, regresó a Egipto separada del rey, convirtiéndose así en la última reina que se sentó en el trono de Egipto. Y en conclusión, la vida sentimental del rey Farouk parece ser un reflejo exacto de su trayectoria política. Caprichos pasajeros, derrotas sucesivas y amores que acabaron en desilusión. Las mujeres fueron una parte inseparable de su historia, un capítulo paralelo a la caída de un monarca cuyas ilusiones se desmoronaron hasta quedar solo en su exilio, en la isla de Capri, lejos de su trono y de su pueblo, cerrando las páginas de una vida inconclusa. Y hasta aquí llega el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos un me gusta para seguir descubriendo más historias fascinantes del pasado.